Hola, hola, ¿cómo estás? Una alegría poder saludarte, mi querido amigo. En esta oportunidad nos encontramos aquí para poder desarrollar la cuarta sesión de principios de interpretación bíblica. Esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante y llamativo también. Yo sé que tú en algún momento has escuchado hablar acerca del canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? ¿Sobre qué cómo está conformado? ¿Y cómo lo encontramos en la Biblia? A continuación, permíteme compartir la pantalla para poder presentar ahí un material de guía que tendremos de lo que hablaremos a esta hora, ¿no? El canon bíblico. Ahora, ¿qué es el canon bíblico? Acá nosotros encontramos un pequeño concepto. El canon bíblico es un conjunto de libros que está conformado por la Torá, Nevim y Ketuvim. Ahora, estos libros o estos grupos de libros son aceptados como inspiración de Dios, ¿verdad? Yo sé que nosotros lo tenemos claro esto. Sabemos que el libro de Génesis, el Éxodo, el Levítico, todos los números del Antiguo, los libros, perdón, del Antiguo Testamento son inspirados por Dios y son escritos por varios autores. Autores de ellos tenemos Moisés, David, ¿no? Personas que narraron y escribieron estos libros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que están organizados la Torá, el Ne- Nevim y el Ketuvim? La Torá está organizada, está compuesta por 5 libros y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros del Pentateuco. Sí, ahora, el Neptim está compuesto por Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, los 12 libros de los profetas menores. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Ahora, el que tu vida está compuesto desde Salmos hasta Crónicas, ¿no? Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas están dentro de este grupo del que tuvimos. Sabemos nosotros, como para guiarnos un poco más o para ir acordándonos, reconociendo, el autor del Génesis es Moisés y él fue quien escribió este libro por revelación de Dios. Ahora, pero es interesante porque el Génesis no se habla o no se contó después de que Moisés haya escrito el libro de Génesis, sino que este ya se venía contando de generación en generación por medio de los profetas. Todos ya contaban que Dios había creado al hombre, desde un inicio, ¿no? Y fue así como fue desenvolviéndose estos libros de generación en generación. Fue contando de manera oral, ¿no? Ahora, la escritura en el Antiguo Testamento dice que se escribió por un periodo de 1000 años. 1000 años duró para que se escribiera todo el Antiguo Testamento. Pero ¿por quiénes? Por diversos autores. Y a cada autor que escribió con un estilo diferente. Ahora, tenemos a ellos, a los masoretas. ¿Pero quiénes fueron los masoretas? Los masoretas fueron personas que se dedicaban al copiado de la Biblia de generación en generación. E inició después de Cristo hasta el siglo XVI. Y eran personas muy disciplinadas. Pero de esto hubo un concilio y fueron en 2 grandes periodos. El Tanaim fue el periodo de los sabios rabínicos, ¿sí? De los rabinos. Ahora, el Amoraim fue el periodo de los sabios judíos. Pero, y si acá, por medio de esto, se realizó un concilio de los Tanaim y Amoraim. Y en este concilio se tuvo la importancia en la conformación del canon bíblico. Se centró para conformar el canon bíblico.
sino entender los libros del Antiguo Testamento para poder organizarlos. Ahora, el concilio de Jamnia se realizó cerca del año 100, donde se estandarizó la Torá oral. ¿Y cuál era la Torá? Los 5 libros del Pentateuco. ¿Y cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Los 5 libros del Pentateuco. Ahora, el objetivo de este concilio no fue para añadir libros, sino a lo contrario, para poder eliminar libros del Antiguo Testamento y poner todo en orden. ¿Sí me dejo entender? ¿Y cuáles fueron los libros que eliminaron? Especialmente los libros apócrifos. Ahora, se realizó esta asamblea, este concilio, pero se realizó en la gran sinagoga. ¿Y qué era la gran sinagoga? La gran sinagoga era un consejo que se realizó en el año 410 a.C. por Esdras y Nehemías, y dio inicio a la idea de los escribas, cuyo objetivo era reconstruir la vida religiosa de Israel después del exilio babilónico. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se desarrolló esto de acá? En el año 410 a.C. ¿Por qué? Por Esdras y Nehemías. Y acá se dio inicio a la idea de que de los escribas, dice, ¿no? Cuyo objetivo era reconstruir la vida religiosa de Israel después del exilio babilónico. Sabemos que después del exilio babilónico, pues el pueblo de Dios quedó un poco corrompido, entonces el objetivo fue ellos eh, restituir, ¿no? Construir una vez más esos principios que se había desvalorizado en el pueblo de Israel. Ahora, se realizó una gran asamblea. ¿Y quiénes participaron en la gran asamblea? ¿O qué fue la gran asamblea? Fueron el grupo de personas que se dedicó a guardar la Torá. Entonces, esto es lo que podríamos entender por canon bíblico. Personas, grupo de personas que se dedicaron a guardar la Torá, a guardar, estructurar el Antiguo Testamento. Sí, entonces, todos fueron guiados obviamente por el poder divino. ¿Para qué? Eh, para poder organizarse, para poder organizar este libro, ¿no? Recordemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue palabra inspirada por Dios a los profetas que vinieron en este periodo de 1000 años, que duró para poder tener todos los libros que conforman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por último, acá tenemos fuentes para que usted también pueda ahí, ¿no? Ahí tal vez dar una capturita ahí o ahí copiar este link y poder informarse un poco más. Y encontrarás comentarios, libros también que te pueden servir. Así es. Entonces, mi querido amigo, así es como estamos llegando al final, ¿no? Estamos llegando al final de este video, de esta sesión también, y pues invitarte que puedas seguir con la investigación, que puedas seguir con la profundización en las Sagradas Escrituras. Recordemos que si Dios reveló a aquellas personas para que eh, ellas puedan escribir, ¿no? Los libros de la palabra del Señor, Dios también puede inspirarnos a nosotros para poder entender y así poder ayudar a otros también. Así es, mi querido amigo. Entonces, un abrazo, que Dios te bendiga. Está pendiente siempre, porque en algún momento subiremos un nuevo contenido. Que el Señor te bendiga.